Bueno, continuamos entonces. Habíamos llegado a la conclusión de que la temperatura dependía entonces de tres variables, que son la densidad. La temperatura de un cuerpo depende de la densidad, relación del espacio que ocupa ese cuerpo y la cantidad de materia que tiene, el calor, es decir, la cantidad de energía calórica contenida en ese cuerpo, y el calor específico determinado por la sustancia que conforma ese cuerpo y el estado en el que se encuentra, sólido, líquido, gaseoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo acá tengo este aerosol, que es alcohol en aerosol para sanitizar manos y demás cuando uno vuelve del exterior por el tema COVID, que ahora tiene un poco menos, pero originalmente traía 267 gramos. Entonces, esa sería la información acerca de la masa. Contiene 267 gramos de masa en un volumen de 360 mililitros, que sería el tamaño de esto, ¿sí? Acá le pifio la cámara todo el tiempo. Es decir, esto tiene un volumen de 360 mililitros y una masa de 267 gramos. Esa es la densidad de esto. ¿eh? Por cada mililitro hay X, ¿no? Casi un gramo, un poquito menos de un gramo. Y se encuentra a determinada temperatura, que estimo cerca de 20 grados, ¿no? Esa temperatura que tiene, ¿sí? Está determinada por la cantidad de calor que tiene, que después veremos que la determina, eh, pero también por la densidad en la que se encuentra, porque es esta sustancia y porque está en estado líquido, líquido y gaseoso en realidad, ¿no? Eh, es decir, todos esos factores están ahí confluyendo para hacer que la temperatura sea esa, ¿sí? Obviamente, lo que le va a ir modificando la temperatura, en este caso, va a ser la temperatura del ambiente en el que se encuentra. Pero esa cantidad de calor que va a estar el ambiente dándole o quitándole, va a estar determinada cuánta va a ser necesaria para llevar a la misma temperatura al ambiente, por la densidad y el calor específico también, es decir, la sustancia que sea. Calor específico, vamos a retomar ahí que era la punta del hilo que dejamos sin terminar de desandar. Calor específico, entonces la cantidad de calor que necesita una unidad una unidad de masa de una sustancia determinada para aumentar un grado. Es decir, cuánto calor necesita un gramo de algo para aumentar un grado. Cuántas calorías tengo que darle a un gramo de determinada sustancia para que aumente un grado. Eso habíamos dicho, por lo tanto, depende de la sustancia y depende además del estado de agregación, que puede ser sólido, líquido, gaseoso. Y yo les decía, el estado líquido tiene un calor específico más alto que en estado gaseoso. Ahora, ¿qué me estoy comiendo acá? ¿En qué estado se encuentra? Esta es la cuestión, ¿no? Si se encuentra en estado líquido o estado gaseoso, habíamos dicho, depende de eh, la temperatura en la que se encuentre. Acá ya ven cómo se empieza un poquito a morder la cola la clase, en la medida en que estamos hablando de temperatura y ahora de nuevo aparece temperatura como una variable que condiciona todo esto, ¿no? Es decir, la temperatura determina el estado de la sustancia en relación a lo que se llama punto de saturación. Punto de saturación es la temperatura a la que, o el valor de temperatura, mejor dicho, en una sustancia determinada comienza a producirse la ebullición, perdón, a una presión determinada. Es decir, es el valor de temperatura al cual un líquido hierve, ¿sí? El valor de temperatura máximo de una sustancia en estado líquido. Eh, Ahora bien, este valor, que es el valor de saturación, por ejemplo, nosotros decimos el agua hierve a 100 grados, ¿no? La pregunta es ¿por qué el agua hierve a 100 grados? ¿Por qué no hierve a 40 o a 1200 grados? Entonces la respuesta es el punto de saturación, el punto de ebullición de una sustancia depende de dos cuestiones. De la sustancia, casualmente, es decir, la primera respuesta sería el agua hierve a 100 grados porque es agua, la sustancia agua hierve a 100 grados, pero además está condicionado, y esta es la cuestión que más nos interesa, por la presión. Es decir, hierve el agua a 100 grados a una atmósfera, a la presión atmosférica que tenemos al nivel del mar. Por ejemplo, si ustedes van
a lugares de mayor altura, como puede ser dentro de Argentina la Sierra de Córdoba o la cordillera o lo que fuera, o ni hablar si van a Bolivia o países de mayor altura. A mayor altura hay menos presión atmosférica. Al haber menos presión atmosférica, el punto de ebullición del agua disminuye. Es decir, el agua no hierve a 100 grados, sino que hierve menos. Razón por la cual en algunas provincias de Argentina que están a mayor altura, ¿qué estaba diciendo? Perdón, algunas provincias que están a mayor altura con menor presión atmosférica, toman el mate hervido. No porque les guste tomar el mate más caliente que acá, sino porque en esas provincias hierve al valor de temperatura que nosotros apagamos la pava acá. Es decir, toman el mate a la misma temperatura que nosotros, pero a ellos ya les sirvió el agua a esa temperatura. ¿Por qué? Porque hay menos presión atmosférica. Entonces, el punto de saturación depende de dos cuestiones. De la sustancia, qué sustancia está compuesto ese cuerpo, y de la presión a la que se encuentra. Entonces vamos ahora a hablar de presión, que es la otra cuestión acá importante. La presión puede entenderse de muchas maneras, ¿sí? A nosotros nos importa la presión que un fluido genera dentro de un recipiente, si quieren, ¿no? Volvemos a esto. Cuando digo fluido, quiero decir una sustancia en estado líquido o estado gaseoso. Por ejemplo, tenemos el aerosol, donde yo acá tengo el alcohol, ¿no? En estado líquido, que está dentro de este envase generando una presión, ejerciendo un valor de fuerza sobre la superficie de este envase, ¿no? La presión equivale a la fuerza que actúa sobre la unidad de superficie. Es decir, el fluido que está acá está empujando este envase en todas las direcciones, tratando de salir del envase. A mayor presión que la presión atmosférica, lo cual permite que cuando yo presiono el botón, sale, porque como tiene más presión acá adentro que la que hay afuera, circula hacia afuera. Esa presión está determinada también por la densidad y por el calor. Estoy yendo un poquito más rápido ahora, pero porque ya estos conceptos me parece que ya podemos irlos manejando. Es decir, si yo comprimo, si yo genero mayor densidad, si yo agregara sobre este envase mayor contenido, supónganse, la presión sería mayor. A medida que va perdiendo, a medida que se va vaciando, va tirando con menos fuerza. Es decir, que la presión es directamente proporcional a la densidad. Si yo agrego más, voy a levantar la presión. Si saco, le voy a quitar presión. Pero además depende del calor. Es decir, si yo caliento esto con las manos, con algo a mayor temperatura, un fuego, lo que fuera, lo que va a pasar primero que nada es que el contenido de esto va a levantar presión. Después en este caso va a explotar de manera muy espectacular porque es alcohol con butano y qué sé yo, así todos combustibles, así que explotaría ni bien la presión venza al envase y salga afuera con la llama, haría una explosión llamativa. Pero bueno, la cuestión no es esa, la cuestión es la presión que está generando ese fluido dentro del recipiente hacia afuera está determinada entonces por la cantidad de sustancia que tiene, el volumen que ocupa, es decir, la densidad, y la cantidad de calor que tiene agregado. En la medida en que yo le sume más calor, va a ir levantando presión. Es decir, que depende de variables similares a las que depende la temperatura. Estoy exceptuando el calor específico, que hay una cuestión igualmente con la sustancia en la presión, pero que no me interesa centrarme ahí. Bien. Hasta acá deben tener ya un mareo bárbaro. Entonces vamos a tratar de pensar a propósito de... no, quiero hacer una salvedad entonces. Ustedes van a observar que en el oficio de aire acondicionado, como cualquier oficio de refrigeración, una información y una obsesión de los que trabajan en estos oficios, es la presión casualmente. ¿Por qué? Si la presión recién la mencionamos ahora después de más o menos media hora de clase. Bueno, porque en la medida en que yo controlo el valor de presión, siendo que la sustancia es una misma, traten de seguirme este razonamiento, rebobinen, fíjense en qué segundo están de la clase, si se pierden vuelven acá y vuelven a escucharlo pausadamente. Si yo controlo el valor de presión de una sustancia determinada, voy a estar controlando, por lo tanto,
el punto de saturación. Es decir, el valor de temperatura al cual cambia de estado, porque eso depende de la sustancia, que dijimos acá tenemos una sola, y de la presión que si yo la controlo va a ser siempre igual. Si yo controlo el punto de saturación, voy a controlar cuáles son los valores de temperatura en estado líquido, temperatura subenfriamiento se llama esto, y cuáles son en estado gaseoso. Ahora esos valores en estado líquido, yo les decía, tienen mayor calor específico. Entonces, lo que genera que esos valores sean más estables, es decir, que son los que más tiempo sostienen, mientras que los de estado gaseoso son más volátiles y por lo tanto los menos comunicados, si quieren. Entonces, si yo quiero lograr un valor de temperatura de un fluido, lo puedo lograr controlando su punto de saturación y así controlo la temperatura que comunica. Voy a poner un ejemplo de algo similar. Es el baño María en cocina, ¿no? Ustedes saben que el baño María consiste en hervir una olla con agua y adentro de esa olla otro recipiente y adentro del recipiente lo que nosotros querramos cocinar o calentar. ¿Qué me permite el baño María? Me permite que el agua que está mediando entre el recipiente que yo quiero calentar y el fuego, el agua, como el punto de ebullición del agua es 100 grados, nunca va a superar ese valor. Entonces, a lo que yo tengo adentro, nunca le va a llegar más de 100 grados. Y además, una vez que llega a 100 grados, si yo lo sigo calentando el agua, se va a mantener constante en 100 grados. Lo que me permite que lo que yo estoy calentando darle una temperatura no tan alta, controlar el valor de temperatura al que llega, y además de que sea constante, ¿no? Por ejemplo, es muy útil para hacer chocolates, tengo entendido, ¿no? Que mantener un valor de temperatura que es constante y que no es tan alto, es 100 grados. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque estoy controlando, la presión es una sola, en este caso que es la presión atmosférica, y entonces controlo el valor de temperatura que el agua le va a dar al recipiente, siempre 100 grados, nunca más de 100 grados. Porque después se evapora, una vez que se evapora, no importa qué pasa con el vapor. Al contrario, si quieren una olla a presión, como la olla a presión no libera los vapores y se le está agregando calor, la presión depende del calor, entonces cuando yo agrego calor levanta presión, cuando levanta presión levanta a su vez el punto de saturación y por lo tanto el agua ya no hierve solo a 100 grados, sino que sigue subiendo su valor de temperatura. En la medida que levanta presión, permite levantar la temperatura. Entonces ahí el agua se va por encima. Bueno, todo esto para que vayan viendo las relaciones con el agua y con la cocina, que es algo que espero todos hayan experimentado alguna vez un poquito. Bien, entonces, bueno, de nuevo voy a cortar acá y retomo para hablar ya directamente de las operaciones sobre un circuito de refrigeración.